Hola familia, ¿cómo están? Feliz 2026. De verdad que Dios nos dé gracia para este nuevo año. Y quiero empezar diciendo algo muy simple pero muy real, porque creo que a todos nos pasa. A veces el año nuevo llega, pero uno llega cansado. O sea, el calendario cambia, sí, pero hay cosas que todavía pesan. Pesa la incertidumbre, pesa la cuenta del banco, pesa la presión de este año tengo que hacerlo mejor. Pesa el cansancio emocional de un año que fue intenso. Y a veces pues pesa la culpa también, porque sentimos de pronto que espiritualmente no dimos la talla, no avanzamos, como que estamos estancados. Empezamos enero con frases bonitas, con buenos deseos, con dietas, ejercicios, con planes nuevos. Pero por dentro hay un cansancio que no se va tan fácil. Y en medio de todo eso muchos empezamos el año orando así, en secreto, tal vez no con una voz alta, pero sí en el corazón, en nuestro pensamiento. A veces podemos decir: Señor, si estás conmigo, si estás viendo mi familia, si estás viendo mi proceso, ¿por qué no respondes? Porque siento que no estás aquí, que está en silencio. Y aquí quiero ser muy honesta, familia, porque muchas veces no es enojo con Dios o que dejemos de creer en Él, sino es agotamiento. Agotamiento de esperar, agotamiento de ser fuertes todo el tiempo, agotamiento de sentir que uno tiene que poder con todo, y no es así. Tal vez tú estás escuchando este episodio mientras manejas, mientras haces algo en la casa, mientras cumples responsabilidades que no se detienen, y por dentro dices: ¿y si esa soy yo o ese soy yo? Y si ese es tu caso, déjame decirte algo con mucho amor, y es que no estás solo, no estás fallando y no eres un mal cristiano por sentirte así. La Biblia no ignora a la gente cansada, Dios no ignora a los que esperan. Y si mientras escuchabas todo esto pensaste: ¿esto me está pasando a mí? Si empezaste el 2026 creyendo en Dios, pero con el corazón cansado, con preguntas, con silencios que no entiendes, entonces déjame decirte algo con mucho cariño, y es que este episodio es para ti. Porque hoy no vamos a hablar de un Dios lejano, ni de un Dios indiferente, sino de un Dios que ve, un Dios que no se cansa, un Dios que sigue obrando, incluso cuando parece que no está haciendo nada. Bueno, familia, el pasaje de hoy es Isaías 40. Y para entender bien este episodio necesitamos ubicarnos en el contexto de Isaías. Isaías 40 no es un capítulo cualquiera, marca un antes y un después en el libro. Miren, durante capítulos anteriores Dios había hablado con firmeza, había llamado al arrepentimiento, había advertido sobre las consecuencias que iban a haber, pero en el capítulo 40 el tono cambia por completo. Dios no empieza diciendo arrepiéntanse, empieza diciendo consuelen a mi pueblo. ¿Y por qué consuelo? Porque Israel estaba cansado, no destruido, no aniquilado, no sin fe, pero estaba cansado. Vivían bajo presión constante, rodeados de imperios más grandes, más fuertes, más organizados. Isaías profetiza antes del exilio, pero habla mirando hacia el tiempo en el que el pueblo viviría esa presión, ese desgaste y ese cansancio profundo que trae la espera prolongada. Sabían que algo se venía, sabían que el panorama no estaba estable o no era estable. Sabían que las promesas de Dios parecían demorarse, y ese tipo de espera desgasta. Es el cansancio de vivir siempre en alerta, el cansancio de no poder relajarse, no poder estar bien, el cansancio de decir yo confío en Dios, pero ¿hasta cuándo? Israel seguía siendo su pueblo, seguía siendo el pueblo de Dios, seguían teniendo la ley, seguían orando, seguían con identidad espiritual, pero el corazón ya estaba cansado, ellos ya estaban cansados. Y de ese cansancio nace una frase muy delicada, una frase que no suena agresiva, pero que revela algo muy profundo en el corazón de ellos. Ellos dijeron: mi camino está escondido del Señor, mi causa no le importa a mi Dios. Y cuando Israel dice eso, no está diciendo Dios no existe, tampoco está diciendo ya no creo. Lo que están diciendo es más sutil y por eso es más peligroso. Ellos dicen: Dios existe, pero no me ve. Dios es real, pero no está prestando atención a lo mío, a mi situación. Dios sigue siendo Dios, pero mi historia parece no importarle. Y sí, así somos nosotros muchas veces, porque el cansancio no siempre te hace dejar de creer, pero pues sí te hace dudar del cuidado de Dios, de saber que Dios está ahí. A veces te hace pensar que Dios está ocupado con cosas más grandes, más importantes,
o que tu proceso es pequeño, que tu dolor es repetido, que tu oración es una más. Y es ese pensamiento silencioso de decir, Dios está ahí, pero no, ¿qué? O Dios gobierna el mundo, pero no, mi situación, no se preocupe por mí. Y esa es una grieta peligrosa en la fe, no porque niegue a Dios, sino porque empieza a separarlo de la vida diaria, de la vida cotidiana. Nos empieza a separar a Dios del matrimonio, empieza a separar a Dios de la crianza, de las finanzas, de las decisiones que tomamos día a día. Por eso esta frase no la dice un incrédulo, la dice alguien que cree, pero que está agotado de esperar, está cansado de esperar. Y aquí es donde este pasaje se vuelve tan hermoso, porque Dios no ignora esa frase, Dios no la minimiza, Dios no la juzga, Dios la escucha y la responde. Porque cuando un hijo llega cansado y dice, ya no siento que me veas, pues un buen padre no se enoja, un buen padre se acerca. Y justo ahí en ese punto de descanso profundo es donde Dios decide hablar. No para exigir más fe, no para pedir más esfuerzo, sino para recordarles a Él, a ellos, al pueblo de Israel, quién es Él y por qué todavía pueden confiar. Ahora miremos lo que dice Isaías 40, versículo 27. Dice, porque dices Jacob y hablas tú Israel, mi camino está escondido del Señor y de mi causa no se ocupa mi Dios. En palabras sencillas, Dios no me está viendo, Dios no entiende lo que vivo, Dios no está prestando atención. Y seamos honestos, esto pasa mucho en la vida cristiana. No dejamos de creer en Dios, pero empezamos a sentir que Dios nos perdió de vista. Nos pasa cuando oramos y no vemos cambios, cuando hacemos lo correcto pero no vemos resultados pronto, cuando sembramos y no cosechamos. Y esto se vive mucho en la familia, en matrimonios donde ambos aman a Dios, pero siguen chocando por las mismas cosas. O en padres que oran por sus hijos, pero todavía no ven fruto en ellos. En personas que quieren hacer las cosas bien, pero sienten que todo les cuesta más de lo normal. Y entonces aparece esta idea silenciosa de Dios no me está viendo, Dios no tiene cuidado de mí. Pero Dios responde con una pregunta directa. ¿Por qué dices eso? Porque el problema no es que Dios no vea, es el cansancio que nos hace interpretar mal el silencio de Dios. Miremos un ejemplo de la Biblia. Miremos a José. José recibió sueños de Dios siendo joven, sueños grandes, sueños claros, y después de los sueños vino la traición. Sus propios hermanos lo vendieron, terminó maltratado, lejos de su casa, de su familia, bueno, de todo lo conocido. Pero luego él trabajó fielmente y siguió creyendo. Pero aún así fue acusado injustamente y terminó en una cárcel. Si alguien podía pensar que Dios no me ve, era José. Pero la Biblia repite una frase una y otra vez. Decía, el Señor estaba con José. O sea, Dios lo veía cuando nadie más lo veía. Dios lo veía cuando parecía olvidado. Dios lo veía cuando el sueño parecía muerto. Y años después José lo entendió. Entendió que Dios no había llegado tarde. Dios había estado formando algo más grande. Ahora, otra cosa que me gustaría mostrarles es que Dios no se cansa. Miremos en Isaías 40, versículo 28, donde dice, ¿no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor es el Dios eterno, no se cansa ni se fatiga. Miren, familia, nosotros sí nos cansamos. Nosotros nos cansamos emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Nos cansamos de intentar hacerlo bien, nos cansamos de ser responsables, nos cansamos de ser fuertes, pero Dios no. Dios no se fatiga en el camino, Dios no abandona su propósito, Dios no se cansa de cumplir lo que promete. Y por eso me gustaría que pensaran en el ejemplo de David. David fue ungido como rey cuando él era muy, muy joven. Dios habló claro sobre su futuro delante de su familia, pero después de la unción no vino el trono. Vinieron años difíciles, vinieron cuevas, persecución, injusticia. David tuvo oportunidades para adelantarse, para tomar el control, para forzar la promesa, pero él no lo hizo, porque David entendió algo que a nosotros nos cuesta mucho, mucho, mucho entender, y es que Dios no se cansa de cumplir lo que promete. Miren, Dios lo había ungido y David sabía que un día se iba a cumplir eso. Tal vez este 2026 no es el año del resultado final, tal vez es el año donde Dios sigue preparando tu corazón, te sigue llevando por ese desierto. Y eso no es rechazo, eso es cuidado de Dios. Dios cuida de ti. Familia, sigamos adelante con Isaías. Miremos ahora cómo Dios fortalece al cansado.
Mira, en Isaías 40:29 dice, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Este versículo no es para los fuertes, es para los cansados, para los que ya no pueden más, para los que siguen, pero siguen sin energía. Como decimos aquí, con battery low, o sea, con batería baja. Pero un ejemplo que encontramos en la Biblia es Ana, la madre de Samuel. Años orando, años llorando, años esperando. Ana no dejó de ir al templo, Ana no dejó de creer, pero estaba agotada y Dios la vio. No la apuró, no la comparó, respondió en su tiempo. Y no solo le dio un hijo, le dio una historia que hoy sigue dando esperanza. Miremos también el ejemplo de Elías. Esta historia es increíble. Un profeta fuerte, un profeta usado por Dios de una manera impresionante. Elías había visto cosas increíbles, había visto a Dios responder con fuego del cielo, había visto cómo el Señor derrotó a los profetas de Baal, había visto al pueblo reconocer que el Señor era el verdadero Dios. O sea, Elías no estaba dudando de si Dios existía. Él había visto el poder de Dios con sus propios ojos. Y uno pensaría, bueno, después de algo así, Elías debería estar firme, lleno de ánimo, seguro, fortalecido, mejor dicho, el cristiano perfecto. Pero no fue así. Después de esa gran victoria espiritual, Jezabel, una mujer, lo amenazó de muerte y bueno, ahí pasa algo muy humano. Elías no se cansa porque dude de Dios, se cansa porque el peligro sigue, porque el conflicto no terminó, porque la guerra sigue, porque a pesar de todo lo que Dios hizo, la presión continuaba sobre él. Elías se da cuenta de algo muy duro, y es que la victoria no le trajo descanso inmediato y ese golpe emocional lo derrumbó. Así que él huye, él se siente solo y llega a decir algo que sorprende cuando lo leemos con calma, y es que él dice, Señor, ya no puedo más. Vea, parece increíble, pero lo dijo el profeta, el mismo que había visto fuego del cielo. Llega un punto donde su corazón dice, ay, no doy más, estoy cansado, no puedo más. Y bueno, cuando Elías estuvo un poco más fuerte, Dios no le dio un discurso, no le hizo un reclamo, no le pidió que tuviera más fe, sino Dios simplemente se acercó y le recordó que él no estaba solo. Porque Dios sabe algo que a nosotros muchas veces se nos olvida. Y es que después de grandes batallas no siempre viene el descanso, viene el cansancio. Y así somos nosotros. A veces hacemos lo correcto, obedecemos, confiamos, seguimos adelante y aún así terminamos agotados. Y eso no significa que hiciste algo mal, no significa que tu fe sea débil, no significa que Dios esté decepcionado de ti, significa que eres humano. Y Dios que nos creó sabe exactamente cómo se siente un corazón cansado. Por eso Él no abandona al que se agota. Él se acerca, Él sostiene y Él vuelve a dar fuerzas cuando ya no queda. Y bueno, familiares, ya para finalizar, miren lo que el Señor nos dice tan bonito, y es que esperar es confiar. En Isaías 40, versículo 31 nos dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Familiares, esperar en Dios no es quedarse quieto. Esperar es no soltarlo, es seguir caminando cuando no entiendes, es seguir creyendo cuando no ves. Miremos otro ejemplo de la Biblia. Miremos a Marta y a María, dos hermanas que amaban a Jesús, que caminaban con Él, que confiaban en Él, que eran amigos. Cuando su hermano Lázaro se enfermó, ellas hicieron lo correcto. Ellos mandaron a llamar a Jesús. No fue una acción desesperada, fue una acción llena de fe. Ellas le mandaron a decir al Señor, Señor, el que amas está enfermo. Ellas estaban seguras de algo. Si Jesús llegaba a tiempo, todo se iba a solucionar. Pero Jesús no llegó cuando ellas esperaban. Pasaron las horas, pasaron los días y bueno, todos sabemos que al final Lázaro murió. Humanamente, Jesús llegó tarde. Y aquí aparece algo muy humano también, es que Marta sale a su encuentro y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y María le dice lo mismo. O sea, la fe seguía ahí, ellos creían que Jesús lo podía hacer, pero esa fe venía mezclada con dolor, con frustración, con preguntas como que, Señor, ¿por qué no estuviste aquí? ¿Por qué no viniste? No dejaron de creer en Jesús, pero no entendían su silencio, no entendían por qué no había venido. Y bueno, seamos honestos, ¿cuántas veces nosotros no hemos dicho algo parecido? Señor, si hubieras respondido antes. Señor, si hubieras llegado cuando yo te pedí. Señor, si hubieras hecho algo a tiempo. Pero Jesús no llegó tarde, llegó a tiempo. Llegó cuando ya no había soluciones humanas, llegó cuando ya no había nada que explicar, llegó cuando ya no quedaban fuerzas.
Porque Jesús no solo quería sanar a Lázaro, quería revelar algo más profundo. Quería mostrar que Él no solo tiene el poder para evitar la muerte, sino también para traer vida cuando todo parece perdido. Y familia, esto es clave para nosotros. A veces Dios no responde cuando esperamos porque quiere hacer algo más profundo de lo que imaginamos. Algo que no solo cambie la situación, sino que transforme nuestra fe, que transforme nuestra vida. Porque esperar no significa que Dios esté ausente, significa que Dios está obrando de otra manera. Y aunque ahora no lo entiendas y aunque ahora sientas que llegó tarde, Dios sigue siendo fiel. Y cuando Él llega, llega a tiempo. Familia, y esta no es la única vez que vemos a personas amar a Jesús y aún así luchar con su silencio. Vemos el ejemplo de Jesús en la barca. Bueno, los discípulos estaban en la barca, era una tormenta muy dura, muy real. No era algo pequeño, no era solo incomodidad, era un viento fuerte, olas golpeando, agua entrando en la barca. Bueno, yo no me alcanzo a imaginar cómo habrá sido esa historia, ese episodio. Pero ellos sabían navegar, ellos eran pescadores, habían estado en el mar muchísimas veces, pero esta vez era distinto. Esta vez el miedo apareció de verdad, porque hay situaciones que superan nuestra experiencia, momentos donde lo que sabemos hacer ya no alcanza, donde sentimos que perdemos el control, que sabíamos cómo hacerlo, pero en el momento quedamos en shock. Y en medio de todo eso, Jesús dormía. No estaba distraído, no estaba ausente, estaba ahí en la barca con ellos, pero estaba en silencio, estaba dormido, descansando, como si no pasara nada. Y el pensamiento que aparece ahí es muy humano y es que como que no le importa, no te importa, Jesús, que estemos aquí en esta situación. No lo dicen ellos con rabia, lo dicen con desesperación. Le dicen, Señor, ¿no ves que nos estamos hundiendo? ¿No te importa que eso se esté saliendo de las manos? Y si somos honestos, muchas veces hemos pensado lo mismo. Cuando la casa está tensa, cuando el matrimonio, no sé, pasa por una etapa difícil, cuando las cuentas, las finanzas no dan, cuando los hijos nos preocupan, se salen de las manos, cuando el futuro da miedo, cuando no sabemos qué va a pasar y Dios parece callado. Pero Jesús estaba en la barca todo el tiempo, lo estaban mirando, estaba ahí. Él no se había bajado, no los había abandonado, no los había dejado solos frente a la tormenta. Aunque no estaba haciendo nada visible, seguía presente. El silencio de Jesús no era indiferencia, era dominio. Jesús no perdió el control de la situación, ni del viento, ni del mar, ni de los hombres que estaban con él. Y lo mismo pasa hoy. Que Dios esté en silencio no significa que se haya ido. Que no actúe como esperamos no significa que no esté obrando. A veces Dios permite la tormenta porque, no sé, hay cosas que solo se aprenden ahí. Aprendemos que no todo se controla, que no todo se resuelve rápido, que no todo depende de nuestra fuerza, de nosotros. Y aprendemos algo más profundo todavía y es que nuestra seguridad no está en que todo esté tranquilo, sino en quién va con nosotros, quién está con nosotros, quién nos sostiene. Así que si Jesús está en la barca, pues la barca no se hunde, uno debería pensar eso. Tal vez el viaje sea incómodo, tal vez, no sé, el miedo aparezca descontrolado, tal vez el control se te escape, pero Jesús sigue ahí. Y eso para una familia cansada, para un corazón que empieza el año con preguntas, hace toda la diferencia. Familia, tal vez el 2025 no fue fácil, tal vez este 2026 empezó cansado, empezó con preguntas, tal vez empezó con una fe pequeñita. Y está bien, porque Dios no trabaja solo con fe perfecta. Dios trabaja con corazones sinceros, con corazones humildes, con corazones dispuestos. Familia, Dios quiere que entendamos algo muy importante. Confiar en Él no significa no cansarse, significa no soltarlo aun cuando estás cansado. No importa la situación que estés viviendo. Creo que a todos nos pasa, que a todos nos cuesta confiar cuando no vemos nada. A veces yo pienso o le digo al Señor, Señor, yo sé que tú eres fiel, pero ¿podrías recordarme que estás conmigo, por favor? Y Dios una y otra vez no siempre cambia la situación de inmediato, pero sí nos recuerda quién es Él. Un Dios que ve, un Dios que no se cansa, un Dios que fortalece al cansado, un Dios que sigue en la barca incluso cuando parece dormido. Y quiero dejarte esta pregunta para reflexionar y si quieres también para compartir en los comentarios. ¿En qué área de tu vida sientes que Dios está en silencio
y en qué área necesitas aprender a confiar más en Él en este 2026. Así que si este episodio te habló, si sentiste que Dios te habló a través de este mensaje, compártelo con alguien que esté cansado de esperar. Tal vez Dios quiera usar este episodio para recordarle a alguien más que Él sigue ahí. Gracias por caminar con nosotros en Familia y Fe Podcast. Seguimos aprendiendo juntos, seguimos confiando juntos, seguimos caminando con Dios en el centro de nuestro hogar. Un abrazo y que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este episodio de Familia y Fe Podcast. Esperamos que hayas encontrado inspiración y herramientas prácticas para fortalecer tu familia bajo la guía de nuestra fe cristiana. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratáramos en futuros episodios, no dudes en dejarnos un comentario. Nos encanta escuchar de ti y saber cómo podemos ayudarte en tu camino de fe. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso del camino. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando juntos el camino de la familia y la fe. Dios les bendiga. Bye. Con la fuerza del amor, Family Love siempre.